se mencionan los convenios. Se habla de acuerdos. Se habla de acuerdos. Yo no quiero aburrir a los señores ediles ni a los ciudadanos que están presentes con disquisiciones técnicas, pero me voy a permitir transcribir o leer un párrafo sobre la ley 18.508. En la misma, la ley, se creó un sistema de negociación colectiva omnicomprensivo del sector público con diversos módulos y niveles. Se establecieron una serie de principios y derechos, así como se detallaron los contenidos objeto de la negociación. Sin embargo, el convenio colectivo como tal no es mencionado en forma expresa, sino tangencialmente y como eventual producto del desarrollo exitoso de las negociaciones en los diversos niveles. Incluso, como veremos, se habla siempre de acuerdos y no de convenios. El autor de este párrafo es el doctor Fernando Delgado, uno de los funcionarios que casualmente tuvo a su cargo o intervino en la registración del convenio colectivo, del denominado convenio colectivo del 25 de junio pasado. Claramente la ley es una norma que habla de negociación, no impone la obligación de resultados, insta a las partes a negociar, cosa que esta Intendencia ha hecho desde la primera convocatoria. Desde la primera convocatoria, porque a la primera convocatoria se nos convoca en base a trascendidos de prensa. Y la Intendencia viaja, sus delegados viajan 1000 kilómetros hasta Montevideo, porque la citación fue en Montevideo, para comparecer en una instancia convocada por trascendidos de prensa. O sea que desde el primer momento se estuvo a disposición. ¿Ah? La norma también establece los contenidos sobre los cuales debe versar la negociación, pero no impone una obligación de resultado, impone una obligación de negociación, o sea, mandata, sugiere, recomienda una obligación de negociar. Les digo más, y esta interpretación es muy personal, Dada la existencia y la ratificación por parte del Uruguay de los convenios internacionales de trabajo de la OIT, números 151 y 154, esta ley, si no existiera, no estaría, digamos, quitándole ningún efecto que ya existe por obra de esas normas, que tienen bastante antigüedad, por otra parte, bastante antigüedad. O sea, uno nota, percibe, escucha, lee la invocación de la ley y su anexión necesaria a la figura del convenio. Pero la ley no es una ley de convenio colectivo, ni confiere poder normativo. Esto es un tema que de repente, transmitido de esta manera a la persona que no estudia derecho o que no se dedica al derecho, le puede sonar muy abstracto, le puede sonar incluso hasta denso, aburrido, y uno lo entiende. Pero, dado el tenor de la pregunta, es una ley, uno podría denominarla casi que programática, pero no genera una, digamos, invocarla no es suficiente para dotar a un acuerdo de poder normativo, ¿ah? Nosotros, honestamente, esta situación desde el punto de vista jurídico, insisto con esto, por favor, no se nos vaya a malinterpretar. Nosotros somos personas que tenemos un ejercicio técnico, un perfil técnico, e inevitablemente vamos a analizar estos temas desde un cariz jurídico. Pero no significa que no seamos de carne y hueso. No significa que no nos hagamos cargo, que no tengamos en cuenta las situaciones detrás de estas normas. ¿Ah? Ahora, no podemos decir otra cosa, honestamente, porque estaríamos de alguna manera traicionando nuestra propia mirada y nuestra propia concepción. No es una norma que tenga ese carácter normativo que yo no digo se quiere hacerle tener, pero como que se espera que tenga. ¿Ah? Y digo, hay que ser muy claro y muy preciso cuando uno interpreta una norma. El contexto de la norma, dice el Código Civil, servirá para interpretar o para aclarar el sentido de sus partes. El contexto de la norma. El contexto de esta norma fue creada en 2009, o sea, ubico perfectamente el momento político del Uruguay, y con intervención de actores sociales.
ninguno de nosotros va a pensar que se olvidaron o escribieron mal cuando hablaron de acuerdos y no hablaron de convenios. Es un tema enorme desde el punto de vista técnico, jurídico, pero claramente esta es la lectura que tenemos nosotros, digo, y no lo digo yo, cito, y tengo hasta dónde está expresado esto, Revista de Derecho Laboral número 235. Estas es expresiones del doctor Fernando Delgado, que además tengo entendido, la verdad que ahora no lo recuerdo bien, creo que también estuvo e intervino en el tramo de la discusión y elaboración del proyecto de ley. Quinto, ¿qué interpretación realiza la Intendencia del artículo 38 del presupuesto departamental? El cual expresa, en el marco de las disposiciones establecidas por la Ley 18.508 y concordantes, se establece como fuente de derecho departamental los convenios colectivos que se celebren con ADEOM y que se encuentren debidamente registrados. Artículo aprobado por unanimidad de los presentes de la Junta Departamental. Bien, con respecto a esa pregunta, es indudable que sabemos que fue aprobada por unanimidad de los presentes de la Junta Departamental en su momento, si mal no recuerdo, año 2021. Ahora, de nuevo, y un poco en la línea de lo que decía el colega, el doctor Ferreira, recién, el hecho de que haya sido aprobado por unanimidad y el hecho de tanto referirnos al artículo 38, a ver, no lo hace o no le da mayor validez legal que la que tiene. Nosotros decíamos al principio de la exposición que el tema de la celebración de convenios colectivos per se no significaba más que eso, un convenio colectivo. De nuevo, en el caso que nos ocupa, que es este último convenio colectivo, firmado o comenzado a firmar en diciembre del año 2024, a ver, convenio colectivo, en realidad estamos hablando de un acuerdo entre la Intendencia y el gremio ADEOMS, que fue presentado un 25 de junio de 2025 en el Ministerio de Trabajo. Eso le estaría dando la característica de convenio colectivo. Bueno, habría que ver. Y repito, el tema de el contenido del convenio colectivo. Un convenio colectivo en sí mismo tiene que fijar relaciones de trabajo entre la patronal, hablemos en este caso específico, entre la administración y los funcionarios, así como establecer relaciones de funcionamiento. Realmente no es lo que se ve en este convenio que está en discusión hoy en día. Realmente uno tiene que, no puede dejar de desconocer que lo único que hay allí habla de presupuestación de trabajadores, de darle estabilidad a trabajadores y sobre todo de esquivar, diciéndolo muy elegantemente, la normativa vigente para darle estabilidad a trabajadores que no la tenían porque habían ingresado por designación directa. Bueno, por ahí. Sexto, ¿qué entiende el Ejecutivo? Perdón, no, yo paré porque pensé que iban a pedir la palabra, tenía algo para acotar. ¿Está ok? Adelante, puedo hacerlo. No, una reflexión complementaria a la del colega. Primero que nada, este artículo no es presupuestal. Digo, está dentro del decreto que establece el presupuesto, pero no es presupuestal. No es presupuestal. Es un artículo que pretende, a ver, parece que pretende innovar y restablecer un nuevo sistema de fuentes de derecho en una parte del Uruguay, en Salto. Y las fuentes de derecho son cualquiera de nosotros, que tengo varios colegas acá y seguramente muchos de los señores de ILIS hicieron en algún momento bachillerato de Derecho,
Las fuentes de derecho tienen como base lo que disponen el título preliminar del Código Civil, que es formalmente una ley, pero en el fondo es una especie de, base de consulta por defecto de cualquier rama del derecho en Uruguay, cualquiera, menos la penal, cualquiera, y hay más de 20 ramas, excepto la penal, o la propia Constitución. Para todo el país, porque Uruguay, contrariamente a lo que quería Artigas, es un Estado unitario. Y un Estado unitario significa que tiene un ordenamiento jurídico simple, una Constitución, legislación uniforme para todo el país y circunscripciones territoriales llamadas departamentos, de las cuales la más linda es Salto, obvio, que tienen su propio sistema legislativo, pero ordenado al nacional. Esta no es una norma presupuestal, esta es una norma que, parece que tuviera pretensiones de constitucionalidad, pero está en un decreto departamental. Otra mención, creo que sería reiterativo, pero la invocación que hace arrancando la norma, el artículo dice, en el marco de las disposiciones establecidas por la 18.508, en el marco de las disposiciones establecidas por una norma programática que si no estuviera a los efectos de lo que es el ordenamiento jurídico uruguayo daría igual, y no lo digo menospreciando ni peyorativamente, lo digo porque ya está prevista en los convenios internacionales. En el marco de una norma que habla de acuerdos y no de convenios, se establece como fuente de derecho departamental los convenios colectivos. Eso significa alterar la jerarquía natural de las normas jurídicas. Y que se encuentren, y termina, y que se encuentren debidamente registrados. El registro en el Ministerio de Trabajo, jurídicamente al convenio, le agrega 0. 0. No es como registrar la escritura de compraventa de la casa, no es como inscribir un embargo genérico, o sea, no es inscribir una promesa de enajenación de inmuebles que hace nacer el derecho con la inscripción, es un registro meramente administrativo para que el Ministerio tenga un contralor de los convenios que se van celebrando, de los acuerdos que se van celebrando, nada más, es nada más que eso, nada más que eso. O sea, es como que se le agregó como requisito de, solemnidad, una cuestión que es meramente administrativo-burocrática, que es registrarlo, nada más que eso. Y otra cosa no menor, porque no quiero que se me vaya, de repente me estoy yendo del trillo, pero recordemos que la negociación colectiva en el sector público no es igual que en el sector privado. No es igual porque no es lo mismo convenir entre una entidad gremial y una empresa privada que convenir entre una entidad gremial y una entidad pública. Porque la entidad pública no está movida por el afán de lucro, no está movida por el espíritu de ganancia. La institución pública representa el interés de la comunidad, por lo tanto, la propia OIT, en recomendaciones que han sido tomadas en cuenta por nuestro Estado, además de convenios, dice que siempre deberá buscarse un equilibrio con los intereses generales de la comunidad. Por lo cual, esa, pretensión de darle efecto normativo directo, a ver, este artículo no es presupuestal, pero de alguna manera facilita o permite ciertas tergiversaciones en el funcionamiento institucional. El gobierno departamental claramente está consagrado acá. El gobierno departamental está integrado por la Junta Departamental y la Intendencia, o el Intendente, como menciona la Constitución. Y todo lo que tenga que ver con el estatuto de los funcionarios sale de una norma legislativa, por lo tanto los dos poderes deben intervenir. Y con esto me estoy mandando con otra pregunta que todavía no llegó. Creo que la sexta, disculpe, no me quiero ir para ahí. Pero con este tipo de normas que funciona como, a mí me da la sensación, esto que es como que generamos una escotilla en un buque que va navegando y a nivel del mar, en el ras del casco, tengo una ventanilla, una escotilla abierta. Me va entrando agua, se me van escapando cosas por ahí. Entonces, quizás yo esto no se lo puedo achacar al artículo en particular, pero no hay duda que lo facilita. El riesgo enorme de que se vacíe
las competencias del órgano legislativo departamental y que ellas se transfieran al accionar de la Intendencia en acuerdo con una entidad gremial, con todo lo importante y lo respetable que es. Miren, yo, quienes han sido alumnos míos años atrás, y algunas caras, tenemos unas cuantas caras por acá, y mentes, siempre mencionamos el tema de que la división de poderes es fundamental. Vivo nombrando al barón de Montesquieu. Miren en qué noche y en qué oportunidad lo vengo a nombrar, ¿no? Y no me quiero ir de tema. El hombre que sistematizó la noción del control, la división del poder y el control. El gobierno departamental es un motor con dos pistones. Uno es la Junta y el otro la Intendencia. No le puedo inventar otro pistón a menos que modifique esto. A menos que modifique esto. Entonces, ¿qué interpretación realiza la Intendencia? No, interpretación no, analicemos el texto directamente. Es una norma no presupuestal y, de alguna manera, queda ahí como algo que se puede utilizar para bien o para no tan bien, o puede conducir a resultados inesperados. Y uno de ellos, un riesgo notorio, es que de esta manera, interpretándolo de ciertos modos, podamos llegar a sustituir o hacerle, perdonen la expresión los doctores en sala, un bypass a la Junta Departamental, y empezar a tomar decisiones de gobierno sin la intervención de la Junta. Y lo que es peor, porque la Junta atrás tiene el Contralor del Tribunal de Cuentas de la República, y si yo saco ciertas materias del ámbito de la Junta, también se las estoy evadiendo al Tribunal de Cuentas de la República. ¿Ah? Esas son las reflexiones. Sexto, ¿qué entiende el Ejecutivo Departamental por estatuto del funcionario municipal? Y eso no sé, en mi modesta opinión, se contesta con la Constitución. El artículo 62. Los gobiernos departamentales sancionarán el estatuto para sus funcionarios ajustándose a las normas establecidas en los artículos precedentes. Y mientras no lo hagan, regirán para ello las disposiciones que la ley, norma que emana del Legislativo y el Ejecutivo, establezca para los funcionarios públicos. A los efectos de declarar la movilidad de sus funcionarios y de calificar los cargos de carácter político de particular confianza, se requerirán 3/5 del total de componentes de la Junta Departamental. Claramente la Constitución está pensando que el estatuto nace de la concurrencia de los dos poderes departamentales. O sea que, conforme a la Constitución, iba a leer el 64, pues mejor no. Conforme a la Constitución, el estatuto sería un conjunto de normas jurídicas que, de acuerdo a la Constitución, deben emanar del gobierno departamental. ¿Cuál va a ser su materia? Establecer, o sea, cualquier estatuto es el marco jurídico de la vinculación laboral de las personas con la entidad pública. No es un contrato, es un estatuto. O sea, derechos, deberes y obligaciones. Séptimo, ¿cuál es la ley y los artículos de esta, así como los artículos de la Constitución que entiende fueron violados? A ver, para contestar esa pregunta realmente sería, tendríamos que tomar el texto constitucional y hacer un raconto, hoja por hoja, de la cantidad de artículos que se han violado. Son infinitos. Nosotros consideramos realmente que, y esto tratando de ayudar a entender por qué estamos acá, porque tampoco nosotros podríamos, más allá que recién estamos conociendo las preguntas, podríamos limitarnos a enumerar artículos y bueno, y después que cada uno lo lea. Pero, de nuevo, el tema central acá está en que se le está queriendo dar a un convenio colectivo que ni siquiera es tal, un rango que no tiene, porque tiene un montón de legislaciones por encima. Estamos hablando de una norma de cuarto nivel casi, que han sido violadas
en definitiva, digo, enumerar artículos y leyes y demás, verdaderamente, con respeto lo digo, creo que no contribuye a la información y a que realmente ustedes que están en la Junta entiendan un poco mejor esto. Yo lo dejaría por ahí, porque realmente enumerar artículos y leyes y demás, digo, lo hemos dicho, lo hemos ido diciendo en las respuestas. Hay un proceder que realmente atenta contra muchos artículos que realmente pues llaman la atención. Octavo, ¿cuáles son las facultades de la Intendencia para declarar la inconstitucionalidad de un convenio colectivo? Bueno, a ver, las facultades de la Intendencia son todas infinitas, es decir, la que prevé la legislación. Podemos solicitar la declaración de inconstitucionalidad de este convenio colectivo, podemos hacerlo por vía de acción, por vía de excepción, como defensa, o sea, y lo estoy hablando en términos jurídicos, pido perdón a los que no conocen de la materia, pero es la respuesta que hay que dar. ¿Cuáles son las facultades que tiene la Intendencia? Son todas las que están permitidas dentro de la legislación. De hecho, obviamente no estamos renegando de ninguna, no tenemos, la Administración no tiene tiempo para iniciar una o esperar a plantearla. La pregunta es, digamos, susceptible de ser interpretada de varias formas, ¿no? El doctor tiene una, como obviamente la recibimos acá, no tuvimos ni oportunidad de comparar un poco, pero digo, si yo me quiero poner un poco estricto en el razonamiento, diría la inconstitucionalidad de una norma para merecer esa declaración tiene que tener rango de ley. 256, 261 de la Constitución. ¿Qué normas pueden ser declaradas inconstitucionales? ¿La ley o un decreto de la Junta Departamental con fuerza de ley? No lo pueden hacer ustedes, no lo puede hacer un juzgado letrado, no lo puede hacer el TCA, Suprema Corte de Justicia. Ahora, un convenio colectivo es un acuerdo, es una norma de tipo convencional, no está en el segundo escalón de la pirámide jurídica. Lamento, pero el sistema jurídico nuestro es ese: Constitución, Código, Ley, Decreto de la Junta Departamental, norma de tercer nivel en la que están la mayoría de las normas administrativas y en el cuarto nivel actos individualizados. ¿A qué declaro inconstitucional? ¿Una ley nacional o departamental? Lo que puede pasar es que un convenio colectivo esté fuera de la ley. Pero la inconstitucionalidad, en mi modestísima opinión, es mi opinión, de un convenio colectivo en el sistema jurídico uruguayo no es procesable. Repito, si se quiere llegar a ese resultado hay que modificar esto. Y esto requiere un trabajo arduo, entre otras cosas, un plebiscito para que la ciudadanía por mayoría especial, calificada en algún caso, lo apruebe. Noveno, ¿a qué se refiere el gobierno cuando a través de un jerarca habla de un simple acto de gobierno para mencionar un convenio colectivo? Bueno, no sé cuál gobierno. ¿El gobierno cuál? El Ejecutivo. Hay muchas personas que opinan y tienen su concepto sobre cada cosa. O sea, nosotros no podemos dar explicaciones, justificaciones por opiniones que no hemos emitido nosotros. Interpreto simple acto de gobierno que se está queriendo de repente referir a una situación en la cual la envoltura, la forma de un convenio colectivo, pero el contenido no es el de un convenio colectivo. Por ejemplo, si usted decide
A ver, a mí me cierra un poco, me cierra en el sentido de si yo me hago la secuencia, si es que esto fue lo que se quiso hacer. Primero, establecer que este tipo de acuerdos sean normas de rango casi legislativo. Segundo, sacarlo de la órbita de la Junta Departamental y llevarlo al despacho del intendente. Y tercero, que el contenido que se acuerde en ese tipo de formato no sea regular, por ejemplo, lo que dice la 18508. ¿Cuál es el contenido de la negociación? Lo dice la 18508. Digo, no lo voy a citar yo para no aburrir a la gente, porque el texto lo tengo por acá, pero digo, está tan mencionada que se supone que ya todos más o menos sabemos cómo es. Decidir la permanencia de funcionarios públicos del gobierno departamental por fuera de las normas vigentes del estatuto, que es un decreto de la Junta Departamental, es ley departamental. Puede ser que haga que alguien haya acuñado o pensado en la expresión de que eso, bueno, fue un acto de gobierno al que se le dio la envoltura. No sé si lo dije antes, pero si lo dije antes lo repito, y si no lo digo ahora, de una de las herramientas más importantes que hay para compensar relaciones de poder, que es el convenio colectivo. Porque el convenio colectivo es una herramienta muy valiosa. Es una herramienta que tiene una naturaleza noble. El problema es cuando a veces la queremos hacer cumplir funciones para las cuales no fue creada. Y en derecho eso se paga caro. En derecho, cuando yo me salgo del ámbito de las competencias o me aparto de lo que dice una norma superior, el precio que pago es la invalidez. Es la invalidez. ¿Ah? Supongo que debe ser por ese lado que es lo que yo interpretaría si me hubiesen dicho, Ferreira, use esta expresión a ver qué es lo que le parece a usted. Décimo, ¿qué previsión de egreso tiene la Intendencia ante la eventualidad de un fallo adverso ante la decisión tomada por el Gobierno? Lo mencioné hace un rato. Este es el tipo de preguntas que honestamente no hay manera de contestarlas, porque estamos refiriendo a un futuro, a un multiverso, o sea, una posible situación. ¿Un fallo adverso de quién? Pregunto, ¿un fallo adverso de quién? ¿Tribunal de lo Contencioso? ¿Suprema Corte? Eventualmente, un pronunciamiento adverso en el ámbito de la OIT, Corte Interamericana de Derechos, no sé. Honestamente me parece, insisto con esto, me parece que esto de alguna manera le da el tono a una serie de preguntas que están dentro de la batería, que apuntan más bien a tratar de escudriñar a ver cuál puede ser el movimiento, la estrategia de la Intendencia, sabiéndola como un adversario. Y esa situación, ese escenario, repito, y lo digo con el mayor de los respetos por la proposición de las preguntas, no existe aún, o no existe. 11. Teniendo en cuenta que en la opinión pública se ha manifestado de parte de algunos actores de gobierno que los ingresos serían solo por sorteo y concurso, ¿cuál es la política de ingresos a la comuna prevista desde el momento que asumió el gobierno? Bien, a ver, es difícil tratar de responder una pregunta en base a lo que dicen que dijo la opinión pública. En verdad, la administración se va a pegar a la legislación y naturalmente que va a aplicar lo que tiene que aplicar, que es el ingreso por sorteo o por concurso. Ahora, naturalmente que hay designaciones de particular confianza, que son designaciones directas, que tal como lo ha dicho el intendente, nos vamos a ir, en definitiva, si no nos vamos antes, nos vamos a ir cuando se vaya el intendente. Eso está más que claro. Por eso digo, quizás antes. Bueno, y si queda por responder algo, lo haríamos por escrito igualmente, si es que no quedó satisfecha la respuesta. Última pregunta. ¿Se tiene prevista la revisión de los demás convenios colectivos?
tendríamos que preguntar nosotros para tener una idea cuáles son los demás, porque hay decenas. Exacto, por eso la pregunta. Pero, o sea, ¿de los demás o de todos? De todos. ¿De todos los convenios colectivos? No, no se tiene prevista la revisión de todos los convenios colectivos. Señores ediles, ha concluido las respuestas del Ejecutivo. Señores ediles, ha concluido la respuesta del Ejecutivo ante la pregunta efectuada por el llamado a sala por el señor edil Regino López, la bancada del Frente Amplio, quedando a disposición de ustedes el debate. A los invitados les solicito que por favor guarden la compostura o voy a solicitar el desalojo de las barras. Les recuerdo que facultad de este presidente es desalojar la barra en caso de que entorpezcan el normal desarrollo de la sesión. Señora Edile, le solicito que alguno proponga un cuarto intermedio. Voy a solicitar desalojar las barras. Solicito cuarto intermedio, presidente, para que podamos continuar de la manera que corresponde. Gracias. 15 minutos. Se pone a consideración la solicitud del señor Edil Marciote. Bien, señores ediles, procedemos al cuarto intermedio. Vamos a proceder a desalojar las barras.